En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Vamos hoy a hablar acerca de la purificación. Sí, vamos a continuar con la clase pasada. Inshallah, por favor, si hay alguien que me diga que se está viendo bien el video o si tienen bien el sonido. Para que me digan cómo se ve, por favor. Bueno, en la clase pasada me habían preguntado si me hicieron dos preguntas. La primera de ellos era una hermana preguntaba de que ella tomaba clases de caligrafía, sí, que ella escribía el Corán. Entonces me decía si era necesario hacer la ablución para eso, o sea, porque si ella tenía que escribir el Corán, y como había mencionado en la clase pasada que era para la recitación del Corán, era mejor pues hacerla para el Corán, era mejor tener la ablución. Bueno, pues en este caso, si solamente lo escribe y ya no toca, si no toca lo que está la escritura, o sea, si nada más es a través de una pluma, no es necesario hacer la ablución. Esa era una fatwa de Sheikh Uthaymeen, rahimahullah. La otra pregunta era, una hermana también me había hecho otra pregunta, si era necesario el decir Bismillah en el sanitario, ¿sí? O sea, donde uno se lava para la oración, pero también hay una taza de baño. Entonces me preguntó si era necesario hacer la ablución. Gracias, sí, me dicen, gracias, hermano, vi que ya que sí se escucha bien. Ok, sí, entonces me dijo, ¿es necesario decir Bismillah en un baño donde está el sanitario? Entonces, donde está la taza del baño. Entonces eso es de corazón, ¿sí? Decía Sheikh Mohammed al-Mukhtar al-Shankiti que si eso se hace de corazón, pues ya, entonces por eso no hay inconveniente, ¿sí? Porque no se respeta pues el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala dentro del sanitario. Ahora, ok, vamos a ver cuáles son los anuladores de la ablución. Vamos a empezar, bismillah. Bien, los anuladores de ablución son las cosas, si es que suceden, yo voy a tener que hacer ablución. ¿Ok? Yo les voy a decir seis asuntos por los cuales uno tiene que hacer ablución, y se los voy a ir explicando uno por uno. El primero de ellos es lo que salga de la uretra o la esfínter, ¿sí? Ya sea orina, excremento, ¿sí? Una flatulencia, líquido preseminal, el líquido que sale después de orinar, el semen o la sangre de metrorragia. Ahora, obviamente, para el semen es ya en este caso hay que hacer el gusul, pero vamos a hablar más adelante donde hay que hacer la ablución en dado caso que haya una salida de semen. Bien, en este caso, pues respecto a la orina ya es sabido. El excremento, pues dice Dios en el Corán, dice وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى وَعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ, ¿sí? O sea, si viene uno de ustedes de hacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Que en este caso al gait literalmente pues sería lo que es el excremento.
Ahora, respecto a la flatulencia, ¿sí? En la flatulencia ahorita vamos a ver más adelante sobre si uno duda, y lo habíamos visto también en la clase pasada, si uno duda que suelta una flatulencia o no, ¿sí? La flatulencia también estaba leyendo una fatua, ¿sí? Sobre la gente que suelta la flatulencia, pero ellos, por ejemplo, no, o sea, la sueltan tanto que pues es muy difícil para ellos controlarla, ¿no? En este caso le preguntaron a Sheikh Mohammed al-Mukhtar Ashankiti sobre una mujer. Bueno, en este caso, si suelta la flatulencia desde la vagina. Uh-huh. Entonces, hay diferencia de opinión entre los sabios. Y pues es el que lo mejor, o sea, para salir de la diferencia de opinión, es de que haga la ablución, ¿no? Porque, pues si no lo hiciera, podría ser que no tuviera la ablución, pero que lo mejor es que haga la ablución. Ahora, ¿qué pasa si después, si suelta uno muchos gases, ¿sí? Y no los puede evitar y salen durante la oración, ¿sí? Entonces, dice que en este caso, o sea, una persona que no puede controlar sus flatulencias y le es muy difícil estar haciendo y haciendo la ablución, en este caso es como el juicio de la metrorragia, que la metrorragia es la sangre que sale en un periodo que no es el normal después de la menstruación. Entonces, la mujer, por ejemplo, en la menstruación no reza, pero en este caso, después vamos a hablar de la metrorragia. Sí, ya cuando entra en un estado de metrorragia, tiene que hacer la ablución para cada oración. Entonces, ya en este caso, ella tiene que, si una persona está así, tiene este problema, solamente tiene que hacer la ablución antes de cada oración. Y ya, pues, si salen los gases o si sale la flatulencia y no puede controlarlo, pues Alá no le pide a nadie más allá de lo que pueda cargar, ¿no? De lo que pueda soportar. Entonces, en este caso, si a una persona no puede controlar la flatulencia en sus oraciones, o sea, cada rato tendría que hacer ablución o no puede terminar su oración, en este caso sí tiene solamente con que la haga antes de cada oración. Sí, del líquido preseminal pues vimos, ¿no? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam, Ali relató, ¿no? En un hadith que dijo: yo era un hombre cuyo Mahdi, en árabe se llama el Mahdi, salía con facilidad y tenía vergüenza de preguntar al profeta sallallahu alaihi wasallam porque Ali estaba casado con la hija del profeta sallallahu alaihi wasallam, con Fátima. Si debido a la posición de Ali, se tenía vergüenza yo preguntarle, y le dije a Migdad que le preguntara, y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo mandó a hacer la ablución. Ahora, el líquido que sale después de orinar es después de que el hombre orina, hay unas gotas que no es igual a la orina, sino es un líquido que sale después de orinar. Pues en este caso lo mejor es lavarlo y después uno puede usar papel para limpiar, ¿sí? Y en el caso del semen y la sangre de la metrorragia, respecto a la sangre de la metrorragia, hay un hadith que está en Bukhari. Aisha relató que Fátima bint Abi Hubaysh vino al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: mensajero de Dios, soy una mujer que sufre permanentemente hemorragia uterina, ¿sí? Y no llego a limpiarme de la sangre, ¿debo de dejar la oración? El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam respondió: no, si esto es de los vasos sanguíneos, no es la menstruación. Cuando te venga la menstruación, dejas la oración.
¿sí? O sea, esta parte era de la metrorragia. Dice, cuando tengas la menstruación, ahí sí dejas la oración. Dice, cuando termines, te lavas la sangre y luego rezas. Luego haces la ablución para cada oración hasta que te venga la siguiente menstruación. ¿Sí? Dice, hasta que te venga la siguiente menstruación. ¿Ok? Entonces, aquí le dijo que cuando la mujer tiene la metrorragia, no es necesario, es necesario que haga la ablución cada oración. Entonces, este es el primer anulador de la ablución. Si es lo que salga de, de las partes, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. Aquí yo le puse el 3, pero es el número 2. Vamos a ver, el número 2, ¿sí? Es la salida de impureza por otra parte del cuerpo. Ya sea, ya sea orina, ¿sí? Excremento, sea poco, sea mucho, ¿sí? Por ejemplo, si sale mucha sangre, también, o sea, aquí en este caso, pues puede salir sangre de cualquier otra parte del cuerpo. Si es mucha, también el vómito, cuando es mucho, ¿sí? Y en este caso, pues sí, también puede salir excremento o orina cuando pues les hacen a las personas que están enfermas, ¿no? Las diálisis, por ejemplo. O algo en este caso estaría saliendo la orina en otra parte del cuerpo. En este caso también para esto se debe de hacer la ablución. Y esto lo recordó Sheikh bin Baz en Majmu al-Fatawa también, y Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah, los dos. La pérdida de conciencia o caer en sueño profundo. La pérdida de conciencia o caer en sueño profundo es cuando uno duerme profundamente, ¿sí? Hay un hadith que decía, que está en Bulugh al-Maram, que está en Muslim, que solían los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sea, esto lo narró Anas, que lo esperaban para realizar la oración del Isha, y estando sentados sus cabezas dormitaban. O sea, ellos estaban sentados en la mezquita, sus cabezas dormitaban y esperaban al profeta sallallahu alaihi wasallam, y después llegaba el profeta sallallahu alaihi wasallam y se paraban para hacer la oración. O sea, este hadith muestra de que los compañeros del profeta no hacían la ablución, ¿sí? Luego oraban sin realizar la ablución. Está en Abu Daud y Dar al-Qutni. Y dicen que su origen está en Muslim. Entonces demuestra que la ablución de quien dormita sentado no invalida el sueño. Ahora hay otro hadith que está en Ahmed, Abu Daud y Ibn Maya, que dijo: el ojo despierto detiene los gases. Si alguien duerme profundamente, debe de realizar la ablución. O sea, quiere decir que si uno tiene la pérdida de conciencia, también si uno toma una medicina que a uno lo duerme, ¿sí? Por ejemplo, si lo sedan, en este caso también, o si se desmaya, o quien pierde la conciencia, por ejemplo, alguien que se enoja, que cae en la locura. Cuando cae en la locura, que ya no sabe después, hay personas que llegan a caer en la locura, o que llegan a tener o sea, pierden su sentido, ¿no? Y hacen cosas que después, cuando caen en razón, ya no saben ni lo que hicieron. En este caso también, quien toma alcohol, o sea, quien se emborracha, lamentablemente hay pues todavía hermanos, hermanas que no dejan el alcohol, y eso hace que pierdan la ablución, ¿sí? Y entonces también, o sea, si toman medicinas, y en este caso, pues si las medicinas, como les decía, lo sedan, también, ¿ok? Vamos ahora el tocar los genitales con la mano sin alguna barrera, ¿sí? En este caso,
el, sí, hay un hadith, ¿no? Que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, man masaha farjahu falyatawadda, ¿sí? Quien toque su miembro, que haga la ablución. En este caso también se considera como el miembro el ano también, ¿sí? Hay un hadith que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, ida afta ahadukum biyadi ila farjihi wa laysa bainahuma sitr. O sea, si alguien pues se toca su miembro y no hay entre ellos una cíteres, de que no hay barrera, ¿no? Entonces que haga la ablución. Y en este caso hay sabios que dicen, por ejemplo, en este el miembro del hombre dice que si se toca con la parte de arriba, no, y que si se toca con la palma, que sí. Y esto para unir los hadith, porque hay otro hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, esto es una parte de ti. O sea, entonces lo que se busca en la sunna es juntar los hadices. Cuando hay hadices que al parecer son contradictorios, o sea, que en una parte dice sí, en otra parte dice no, pues lo que han hecho los ulema es de que pues obviamente no puede existir la contradicción. Y es por eso que cuando uno ve los hadices y los estudia dentro de la legislación islámica, pues debemos de aprender que la manera de cómo estudiar estos hadices es primero juntarlos todos, juntar todos los hadices, y después de ahí, o sea, no sacar un juicio de un hadith, ¿sí? No sacar un juicio solamente de un hadith o de un aya del Corán. Y esto sucede muchísimo. Esto sucede muchísimo, de que cuando alguien eh, ve un aya del Corán o un hadith, lo interpreta sin tomar todos los anteriores o todo lo que está relativo de ese tema. Entonces, por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que uno no debería de beber parado, y en otras él bebió parado. Entonces hay un dicho que dice, ¿no? O sea, que todas las órdenes son obligatorias tácitamente, a excepción de que haya una prueba de lo contrario. O sea, todas las órdenes que Allah en el Corán dice hagan, haz, tiene de carácter obligatorio, a excepción de que encuentres una prueba de que no. O sea, por ejemplo, el profeta dijo no tomen agua parado, y en otra ocasión él toma agua parado. Se dice, él lo hace para ver que sí se puede, pero que es mejor no hacerlo, ¿sí? Entonces, en este caso, ya uno junta los dos hadices, ¿no? Y no se desecha. O sea, la gente muchas veces lo que puede pasar es que si encuentra dos hadices que al parecer son contradictorios, pues dice, no, este no se toma. O de las ayas del Corán, etcétera. Hay unas que sí se abolieron, pero siempre lo que se busca primero es tratar de juntar los textos y no de rechazarlos. Y esto es cuestión del estudio, ¿no? Y en eso erra mucha gente hoy en día dentro de los mismos musulmanes, cuando también debemos de aceptar que hay diferencias de opinión en el sentido de todo esto, de las cosas de la legislación, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí respecto a lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, esto de que la sangre de la metrorragia anula la ablución, hay diferencia de opinión entre los sabios. Entonces, no porque alguien te diga que sí y otro te diga que no, vas a empezar a decir este hermano es desviado o este hermano no sabe. Siempre y cuando les voy a decir una regla muy importante:
Ustedes cuando estudien sobre la religión se van a dar cuenta que a veces va a haber gente que les diga esto sí se puede, o va a haber gente que les diga esto no se puede, y ustedes le están haciendo la misma pregunta. Ahora, ¿cuál es el secreto de eso? O sea, ¿por qué sucede este tipo de cosas? Bueno, pues porque muchas veces no se hace la pregunta como debe de ser. ¿Sí? Muchas veces no se hace la pregunta como debe de ser, y muchas veces ustedes van a leer preguntas que le hicieron a un sheikh, pero de determinada manera, para que el sheikh la responda de esa manera. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si alguien llega y le dice a un sheikh, a un sabio, yo puedo estudiar derecho, es un ejemplo muy conocido que pasaba con un hermano que estudió derecho de Venezuela, ¿no? Allá en la Universidad Islámica. Dice, si tú llegas y le preguntas al sheikh si yo puedo estudiar leyes para juzgar con algo que no haya descendido a Allah, pues el sabio te va a decir que no. Pero si tú le explicas, yo puedo estudiar leyes con el objetivo de defender, estoy en un país que no son musulmanes y ahí no se aplica la sharia, entonces yo quiero ayudar a mi comunidad porque se necesitan abogados y yo puedo en este caso ayudar a los musulmanes a través del derecho, a través de las leyes, y en este caso, o sea, ya ahí sí te va a poder decir que sí. Por eso es desaconsejable estar pasando fatuas de un lugar a otro. Y los sabios, cuando tú les haces una pregunta, te preguntan de dónde eres para conocer la situación, porque la situación que se aplica en un país puede ser que no se aplique en otro. Y las fatuas no son transferibles. Es por eso que tengan mucho cuidado en estar pasando los veredictos de un lado al otro. Y no lo que se aplica para una persona también se va a aplicar para la otra. Y eso es algo muy importante dentro de la legislación islámica. Es esto. O sea, hay veces que las obligaciones no existen debido a las necesidades. En este caso, por ejemplo, si una persona no puede comer carne de cerdo, los musulmanes no comemos carne de cerdo, pero alguien se pasa, como decimos en México, de mojado, de ilegal a Estados Unidos, y dentro de la despensa para sobrevivir le dieron cerdo y no tiene nada que comer, lo puede comer porque si no lo come se muere. Entonces en este caso está sobreponiendo un beneficio mayor sobre uno menor. Y el fiqh, la jurisprudencia islámica, se trata de esto precisamente, de que tú sepas cuál es el beneficio sobre los perjuicios. Dicen, el fiqh no es saber cuál es lo halal y lo haram, sino cuál es el beneficio mayor entre dos beneficios y el perjuicio menor entre dos perjuicios. Y dicen, algo de lo que ha acabado con el Islam es la gente que es mitad fakir, o sea, la gente que no sabe. Entonces nosotros debemos de tener muchísimo cuidado en esto. O sea, cómo nosotros aprendemos la religión, cómo nosotros lo interpretamos, ¿sí? Y cómo preguntamos también. Entonces, en este caso, pues ya les dije la opinión acerca de cuál es la diferencia de opinión de tocar los genitales con la mano. Si dicen con esta parte no, con esta sí, en ese caso se junta las dos versiones. El comer carne de camello, ¿sí? Le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, dijeron, ¿atawadda min luhum al-ghanam? ¿Sí, yo acaso hago la ablución por comer la carne del ganado? Dijo, si quieres, haz ablución, si no, no. Atawaddu min luhum al-ibil, hago la ablución por la carne de camello. Y dijo, na'am, fatawadda min luhum al-ibil,
sí, haz la ablución por la carne de camello, y esto está en Muslim, ¿sí? Es un hadith que está en Muslim. La otra es el salir del Islam, la ridda, lo que se le llama ridda, ¿no? Cuando una persona sale del Islam y después quiere regresar a él, sale en el Corán: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quien descree en la fe, pues habrá perdido todas sus obras, o sea, todas las obras se van en vano, y ellos en la próxima vida, o él en la próxima vida, será de los perdedores. Entonces, algo que se menciona, dice: Gusul al-Mayt fasahih anahu la yanqudul wudu. Lavar al muerto, lo correcto es de que no anula la ablución, y esa es la palabra de la mayoría de la gente de los ulema. Lakin, pero si la mano tocó los genitales del muerto sin que hubiera ninguna barrera, o sea, por ejemplo, si fue sin guantes, entonces sí es obligatorio la ablución. Y lo obligatorio es que también no se haga el lavado del muerto, sino con guantes. ¿Sí? Otra que es importante mencionar, otra cosa que es importante mencionar es esta. Ya dice: Incundum marda, o sea, si están enfermos o a la safar, o de viaje, o ya min al gaid, o llega usted a hacer, ustedes de hacer sus necesidades, o la mastumunisa, o si literalmente, si uno traduce esta allá, dice: si tocan a la mujer, sería la traducción literal. Pero lo que significa es si uno ha cohabitado con la mujer, o sea, si uno ha tenido relaciones íntimas con las mujeres, ¿sí? Y eso es porque así lo interpretó Ibn Abbas radiallahu anhuma y Yama, y un grupo de los salaf, ¿no? Entonces también es la fatwa de Ibn Taymiyyah, Sheikh Ben Baz. Hay gente que dice que si uno toca a la mujer, solamente tocarla, ya hagas ablución por esta ya, por la traducción literal, ¿no? Pero la explicación es de Ibn Abbas, decía que en este caso no es necesario, sino solamente si es que uno tiene las relaciones íntimas. Ahora, ¿en qué asuntos es recomendable hacer el vudú? Uno de ellos es el hacer, cuando uno hace dhikr. Por un hadith de Abu Musa, anahu akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijo, fue con el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo una súplica. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, cuando supieron que le iba a hacer la súplica, el profeta sallallahu alaihi wasallam pidió hacer agua para la ablución. Este hadith está en Bukhari, ¿sí? Entonces, antes de hacer dua, el profeta sallallahu alaihi wasallam pidió agua para la ablución y dijo: Allahumma aghfir li Ubayd Abi Amr. Alá perdona a Ubayd Abi Amr, en un hadith. Aquí literalmente dice: ve y dile al profeta sallallahu alaihi wasallam que, o sea, Ubayd Amr le dijo a Abi Musa, le dijo: ve con el profeta sallallahu alaihi wasallam y dile que pida perdón por mí. Muchas sectas islámicas agarran este tipo de hadices para hacer lo mismo que hacen los cristianos con Jesús, para pedir intercesión. Y hay una grandísima diferencia. La grandísima diferencia era de que los sahabas, como en este hadith, lo hicieron en vida con el profeta sallallahu alaihi wasallam, en vida, no habiendo fallecido. Por lo tanto, no se puede hacer comparación, y uno no lo puede hacer ya que el profeta falleció, ¿sí?
Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no sean extremos como hicieron los cristianos con Jesús. No me eleven a un nivel en el que no se debería de elevar, ¿no? Entonces por eso uno no debe pedir intercesión. Eso es shirk, es asociación. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo la súplica, y el hadith, como les decía, está en Bukhari, pero pidió agua para la ablución. Ahora, antes de dormir también, ¿sí? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, si vas a acostarte, entonces haz ablución como haces la ablución para la oración. Después recuéstate sobre tu lado derecho. Por eso uno de los modales para dormir es recostarse sobre el lado derecho, y este está también en Bukhari. Después de hacer del baño, después de cada... Estamos hablando de las cosas que son recomendables. Las cosas que son recomendables, y esto también es, ya que empezamos a tomar las clases de fiqh, es bueno que se los mencione y que lo aprendan, y si pueden apuntarlo. En el Islam hay 5 juicios. 5 juicios dentro del Islam, dentro de los cuales estos juicios se les llaman los ahkam al-hamsa, ¿sí? Que son los 5 juicios dentro de la jurisprudencia islámica. Es al-wajib, lo que es obligatorio, al-mustahab, o lo que es recomendable, ¿sí? Al-haram, lo que es prohibido, al-makruh, lo que es no recomendable, y al-mubah, lo que es lícito. Las definiciones que dan los ulema respecto a esto, hay 2. La primera es en la legislación dentro de la jurisprudencia islámica, es, o sea, del usul fiqh. Fíjense, dentro de las materias, cuando uno estudia la jurisprudencia islámica, hay principios generales que son las bases de la jurisprudencia. Como en este caso, nosotros estamos viendo la materia, cuando estamos hablando de las cosas sobre la ablución, por ejemplo aquí los asuntos que se recomienda la ablución, ¿no? Este es un caso de la materia que se le llama fiqh, derecho. El tema que les estoy mencionando ahorita se le llama de principios del derecho. Los principios del derecho se aplican en todas, no en todas, sino en muchas de las partes de la jurisprudencia. El derecho se ve asunto por asunto. O sea, la de la ablución no se ve, por ejemplo, en la herencia. En cambio, lo que yo les he dicho ahorita en la clase, una regla de principios generales del derecho islámico. Una de las reglas que les dije era, por ejemplo, de que cuando ustedes se encuentren una orden, la orden da indicación de obligatoriedad, a excepción de que encuentres algo que demuestre lo contrario. Esa es una regla de los principios generales del derecho islámico, ¿sí? Y esto los sabios lo sacaron a través del estudio, del gran estudio que se hizo dentro de la Sharia. Los sabios es como sacan este tipo de leyes, porque demuestran de que cuando hay una orden, o sea, por ejemplo, dice Alá en el Corán, y lo que les dé el mensajero, tómenle, lo que los prohíba, aléjense de él, ¿sí? Si les ordena algo el mensajero, tómenlo. Y el profeta dijo eso, dijo, si yo les prohíbo algo, pues aléjense, ¿no? Como puedan, ¿sí? O, por ejemplo, en el Corán dice que se abstengan de aquellos de que no obedecen una orden del profeta, que no les venga un gran castigo. Si tú te abstienes de una orden y es algo que si Alá te puede castigar, puede ser, pues obviamente no sería algo que no sería obligatorio, porque era una orden. Entonces, en este caso, lo que es obligatorio es algo que la Sharia te dice, la ley islámica te dice, se debe de hacer forzosamente, lo obligatorio. Y hay otro tipo de definición que es respecto a la recompensa.
los sabios definen esto como lo obligatorio es aquello que si lo haces mereces recompensa y si lo dejas de hacer mereces castigo. Si lo haces ganas recompensa y si lo dejas de hacer mereces castigo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, eso, la oración. Si tú haces tus oraciones, ganarías la recompensa. Si la dejas de hacer, merecerías un castigo. Así que Alá nos haga de la gente que ora y que perdone a las negligencias de los musulmanes. Entonces, lo recomendable es aquello que en la Sharia se ordena, más no tácitamente, no de un carácter obligatorio. Se ordena, pero no es de un carácter obligatorio. Y aquí en este caso lo que les estoy diciendo son los asuntos para los que se recomienda. O sea, aquí es mejor. Dice, si lo haces ganas bendiciones. Si lo dejas de hacer no mereces castigo, sino no pasa nada. Pero lamentablemente muchos musulmanes cuando saben esto, pues dejan de hacer los asuntos que son recomendables. Entonces, pues no. O sea, hay veces que a los hermanos o a las hermanas es mejor no decirles que algo que antes ellos creían que era obligatorio, ahora saben que es recomendable y pues no lo dejan de hacer. Porque dicen, es que esto ya no es obligatorio, entonces lo dejo de hacer. No. La manera en la que uno se acerca más a Allah es haciendo las cosas obligatorias y después haciendo las cosas recomendables. Si es como uno puede llegar a ser el mejor musulmán, es aquel que hace las obligatorias y busca qué es hacer las recomendables y busca también cuáles las no las prohibiciones para alejarse de ellas. Entonces, lo obligatorio es aquello que ordena la Sharia, la legislación islámica, de una manera así, de una manera directa, tácita, de que se debe de realizar. Lo recomendable es aquello que, bueno, y también de lo obligatorio, si lo haces ganas recompensa, si no mereces castigo. Lo recomendable es aquello que ordena la Sharia, de que si lo haces, ganas recompensa, si lo dejas de hacer no pasa nada, y es de que hay una orden, mas no es de carácter obligatorio. Lo prohibido es aquella donde hay una prohibición de carácter obligatorio, y respecto a la definición de recompensa es de que si la haces, mereces castigo, y si la dejas de hacer, mereces recompensa. Cuando uno deja de hacer algo que está mal, merece recompensa. Ahora, ¿por qué decimos merecemos? Era precisamente porque uno no debe de ser juez, en el sentido de que si uno ve haciendo a alguien algo, uno no puede decir Dios lo va a castigar, o si tú ves a un hermano o hermana haciendo algo malo, decirle Dios te va a castigar por esto y Dios no te va a perdonar. Por eso hay un hadith de dos hermanos de que uno le dijo tú te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, de que le dijo que no, Dios no lo iba a perdonar, entonces fue al revés. El que por Allah subhanahu wa ta'ala, uno no le impone nada a nadie. Más en cambio Allah es justo. O sea, Allah es justo y Él le va a dar a cada quien lo que se merezca. Si no, por eso uno debe decir, no, pues Dios no me va a castigar, o ya uno deja de hacer las cosas. Entonces, la prohibición es aquello que viene de carácter obligatorio, que uno se aleje de ello. Si lo haces, mereces castigo, si lo dejas de hacer, mereces recompensa. Y en este caso, pues es, por ejemplo, el robar, ¿no? No recomendable. Lo no recomendable es aquello de que si lo haces no pasa nada, pero es mejor si lo dejas de hacer. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, es preferible entrar a la mezquita con el pie derecho, ¿sí? Y salir con el izquierdo. Todo lo que es al momento que tú dejas de hacer algo que es recomendable, estás haciendo algo no recomendable. ¿Sí?
Al momento que tú dejas de hacer algo que es recomendable, estás haciendo algo no recomendable. Y lo lícito es aquello que si lo haces, pues no pasa nada, y si lo dejas de hacer tampoco. Ahora, estos juicios que les estoy platicando, todos giran entre sí y pueden cambiar. O sea, por ejemplo, la oración no siempre es obligatoria. Hay oraciones que son prohibidas, ¿sí? Y hay oraciones que son no recomendables. O sea, por ejemplo, una oración prohibida, me gustaría que si alguien que esté escuchando la clase me pusiera cuál es una oración prohibida. ¿Sí? Por ejemplo, el matrimonio. También dentro del matrimonio hay cierto tipo de juicios que no aplica para... Hay veces que el matrimonio, también el casarse con una persona que te puede llevar a lo que es haram, es prohibido o no recomendable, ¿sí? Entonces, todos los juicios de los cuales yo estoy hablando son... no todos son iguales, ¿ok? Y es por eso que aquí dice asuntos por los que se recomienda la ablución. Y puede ser algo que, de lo que sea lícito, por ejemplo, el dormir. El dormir es algo que si haces no pasa nada. Si te duermes para una oración para el fajr, ahí ya estás, ese sueño, en lugar de ser algo que es mubah, de lo que es lícito, pasa a ser ilícito. ¿Sí? Pero si tú te duermes, por ejemplo, para despertarte con energía y adorar mejor a tu Señor, pasa a ser un sueño recomendable. Es recomendable que te duermas, o puede llegar a ser inclusive hasta obligatorio para que puedas cumplir con tus obligaciones. Entonces, dentro de estos juicios van girando entre sí, hay unos que se adaptan, o sea, se van adaptando entre ellos. Entonces, antes de dormir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que es recomendable hacer la ablución y dormir sobre el lado derecho. O sea, volteando hacia el lado derecho también es recomendable, ¿no? Después de hacer del baño, sí, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sí, por ejemplo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que había escuchado a Bilal, los pasos de Bilal. Lo habíamos recordado este hadith la vez pasada, está en Tirmidhi, y el Sheikh Al-Albani lo clasificó como auténtico, de que escuchó a Bilal yendo adelante del profeta sallallahu alaihi wasallam, y le dijo Bilal, o sea, le dijo el profeta que lo había escuchado delante de él, y Bilal le dijo de que él siempre que había hecho ablución rezaba 2 rakás, y no hice el adán nunca, sino después de hacer el adán recé 2 rakás, y no llegó un momento en que hiciera yo de mis necesidades sin que después hiciera ablución. O sea, esto muestra de que es recomendable el hacer ablución después de hacer las necesidades. Hacer la ablución antes de cada rezo, ¿sí? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, o si no fuera por hacerles difíciles las cosas a mi comunidad, les hubiera ordenado la oración en cada la ablución en cada oración, y con la ablución el siwak, ¿sí? Entonces, esta es una muestra también de algo que es recomendable. Este hadith está en Ahmed. Sheikh Al-Albani lo clasificó como auténtico, como sahih. O sea, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, si yo no quisiera hacer las cosas difíciles a mi comunidad, les hubiera ordenado que hicieran la ablución antes de cada oración, y que hicieran después de hacer la ablución el siwak. Siwak es el palito, que es como un palito de dientes de un árbol, que uno se lava la boca con él. No es de que se la lave, sino se limpia, se higieniza la boca.
Aisha radiallahu anha, que le preguntaron sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, que era lo primero antes de entrar a su casa, era higienizarse la boca con siwak. Y lo primero que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam al despertarse, de hecho, los invito a los hermanos que nos están escuchando, todos los martes voy a subir a las 8 de la noche un hadiz acerca de modales, una clase sobre modales en Facebook, también lo estoy subiendo a YouTube. Esta clase es todos los viernes en vivo a las 8. También vamos a continuar con el gusul, el tayammum, después vamos a ir con la oración. Entonces, dentro de los modales estaba que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando se levantaba, él utilizaba el siwak, lo primero que hacía. Cuando entraba a su casa era lo primero que hacía. Y este siwak es, inclusive hay pastas de dientes allá en Arabia, por ejemplo, con el siwak, con el que uno se limpia la boca y te quita el olor de la boca, y para cuando uno está ayunando, etcétera, ¿no? Entonces, también es recomendable para la persona que cargue el muerto. Este no lo apunté aquí. La persona que carga el muerto dijo, quien lave al muerto, ¿sí? Que se lave, y quien lo cargue que haga la ablución. En Abu Daud, Kitabul Janais, y el Sheikh al-Albani lo consideró como sahih. Entonces, también la ablución para quien vomita. El profeta sallallahu alaihi wasallam vomitó después de desayunó, pero hizo la ablución. Esto está en Tirmidhi. En un hadith de Tirmidhi, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam después de vomitar hizo la ablución. También es recomendable hacer la ablución después de comer algo que haya tocado el fuego. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, tawadau mima masatnar, ¿sí? Coman de aquello de lo que ha tocado el fuego. Este está en Muslim. Y fíjense, aquí viene otra de las cosas que les decía. Aquí viene una orden, y yo les decía, las órdenes tienen de carácter obligatorio, pero después dice, Ibn Abbas y Amr ibn Umayya o Abi Rafi radiallahu anhu dijeron que el profeta sallallahu alaihi wasallam comió una carne que tocó el fuego, después se paró, rezó y no hizo la ablución. Entonces esa es una muestra de que eso el profeta sallallahu alaihi wasallam lo decía lo hacía para que la gente viera que no era necesario siempre hacer la ablución después de comer algo por lo que haya tocado el fuego. ¿Sí? O sea, en este caso había veces que los sahabas hacían cosas o asuntos para demostrarle a la gente. Hay varios hadiths, encontramos de Omar ibn al-Khattab también, que le dijeron, ¿por qué hiciste esto si esto nunca lo haces? Y lo hacía para que la gente viera que era algo que sí se podía hacer. La ablución, por ejemplo, del yunu, de quien tiene la impureza ritual mayor, o sea, de la persona que necesita hacer gusul antes de comer. El profeta sallallahu alaihi wasallam, hay un hadith de Aisha radiallahu anha, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, que decía, el mensajero de Allah, si se encontraba yunu, o sea, tenía que hacer gusul, pero quería comer o dormir, hacía la ablución como la hacía para la oración. Si uno tuvo relaciones íntimas y después quiere volver a tenerlas, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, si uno de ustedes vino con su familia y después quiere volver, que haga la ablución. Esto está en Muslim. Si uno quiere hacer si uno quiere dormir y uno está en el estado del janaba, del junub, o sea, también tiene que hacer la ablución. Dijo Omar bin al-Khattab, preguntó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿puede uno de nosotros dormir estando en janaba? Él respondió, sí, si hace la ablución. Sí, si hace la ablución.
Ok. Ahora, vamos a cómo hacer la ablución vistiendo calcetines, turbante o el velo. Ok. Bien, dentro de las condiciones tenemos lo que es las medias de cuero, tenemos lo que es el turbante, tenemos lo que son los calcetines y el velo. Para estos, para las condiciones, para las medias de cuero, son vestirlas con ablución. O sea, quiere decir de que si uno quiere pasar la mano, esto precisamente tiene muchos juicios, ¿sí? Muchos reglamentos. El primero de ellos es vestir las medias de cuero. Las medias de cuero, ¿sí? Son muchos. Yo me imagino de que quien nos está escuchando, los hermanos que nos están escuchando, muchos de ellos, pues yo sé que hay muchos de ustedes que son los únicos musulmanes en su ciudad o donde están, entonces no han podido llegar a ver estas medias de cuero. Muchos de los hermanos a veces que visitan las mezquitas los usan, bueno, en países islámicos, para las mezquitas, ¿no? Porque son calientes y pues te ayudan. En lugar de calcetines usan unas medias de cuero. Esas medias de cuero uno puede pasar las manos, o sea, en lugar de lavarte los pies, pero tienes todas esas medias de cuero, puedes pasarte las manos húmedas en lugar de lavarte los pies sobre de ellas. También se puede hacerlo con los calcetines, pero tiene sus condiciones. Con el turbante o con el velo, ¿sí? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay un hadith en Tirmidhi Sahih que decía: cuando viajábamos, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos ordenaba no sacar nuestro juf durante 3 días y 3 noches, excepto por la llanaba, pero no para defecar, orinar y dormir. O sea, quiere decir de que la gente, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ellos viajaban y tenían las medias de cuero, podían pasar las manos húmedas encima de ellos, de esas medias, durante 3 días y 3 noches. Y a partir del momento en que uno frota por encima es donde empieza a contar el tiempo. No para la gente que está, que es local, solamente para quien está de viaje. Esto aplica solamente si uno se lo colocó estando con el vudú, con la ablución. Sí, por eso puse solo para la impureza ritual menor, que sea en el tiempo, que sean puros, ¿sí? O sea, que estén limpios, que no sean transparentes y que cubran. Esto aplica para los calcetines. No se puede hacer eso sobre los calcetines si son transparentes y si no son gruesos, si no cubren. Y que uno no se los quite después de haberlos frotado. En la siguiente clase, inshallah, vamos a hablar ya. Todas estas cosas yo pensaba que íbamos a avanzar un poco más, pero creo que es importante que las platiquemos. Alhamdulillah, esto se queda grabado y ustedes lo pueden ver después. Pero, en resumen, acerca de la mujer, también ella, si le es imposible, si le es difícil quitarse el velo, muchos sabios dicen que solamente lo puede hacer con un velo que también todo el tamaño del velo le cubra también hasta el cuello. Sí, o sea, que le gire totalmente de esos que son los que cubren también alrededor de la cara. Ahí yo me imagino que son como una pieza, ¿no? Los que son como una pieza. Pero solamente si es difícil el quitárselos, como en este caso el turbante, ¿sí? O sea, dicen, si está enfrente de los hombres, pues muchos sabios dicen, pues como o sea, dice, si al lavarse igual se descubriría todo el brazo. Entonces, sería difícil que no cubriera su aura, ¿no? Pero en este caso, si se le dificulta, sí lo puede hacer.
dijo, en este caso Sheikh Ben Baz, Sheikh Zemin, ¿no? O sea, si es difícil que se lo quite, tiene el mismo juicio que el turbante, como el profeta sallallahu alaihi wasallam. La clase que viene les voy a mencionar los hadices acerca de esto, ¿sí? Y en árabe, fíjense, les voy a decir por qué se le llama el jimar. Es porque cubre, ¿no? Y precisamente el hammer, ¿por qué se le llama? Este es un beneficio, ¿no? El hammer, que es el alcohol, el vino, se le llama hammer porque cubre el intelecto, cubre la razón. Que Allah nos libre de eso. O sea, porque cuando alguien toma, es como si no tuviera intelecto, no tuviera razón, y le tapa el intelecto. Es por eso que cuando la mujer se cubre, se llama el jimar, ¿no? En árabe. Entonces, sí es permitido, por ahí un azar, una narración de Salama radiallahu anha, ¿sí? Que ella lo hacía, o sea, se pasaba la mano húmeda sobre el velo, pero debe de ser, sí, que le cubra totalmente. Laura, entonces le pido a la subhanahu wa ta'ala que nos perdone, sí, que nos acepte esto. Aquí inshallah vamos a continuar por la clase que viene con estas cosas, y que nos reúna así como nos ha reunido ahora inshallah en el paraíso. Espero sus preguntas. Cada vez que hagan preguntas las voy a responder la clase que sigue. También les voy a compartir cuestionarios sobre las clases pasadas para que ustedes vean qué tal han aprendido, sino para que hagan un repaso, y quien quiera pues material que hay en español acerca de estos temas igual los puedan consultar. Entonces, que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone, que nos guíe, que la paz y la misericordia la sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.